Muy buenas tardes, tengan todos, todas, desde el diplomado Formación Docente en Pedagogías Antirracistas e Interculturales que se impulsa por la Universidad Pedagógica Nacional de México y por la Universidad del Cauca de Colombia. Les enviamos un cordial saludo desde nuestras reflexiones en el seminario Docencia Universitaria y Formación de Profesionales Indígenas, FPI de México, y del Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca, hemos decidido elaborar este espacio educativo para presentar algunas reflexiones en torno a la infancia migrante y su paso por las escuelas. Intentamos responder con este pequeño video algunas interrogantes que maestros y maestras de escuelas de educación básica y de educación media superior, tanto de México, de Colombia como de otros países latinoamericanos, nos han venido planteando sobre este tema. De ahí que en diálogo con investigadores, el doctor Douglas Izarra Bielma y Luis Manuel Cuevas Quintero, intentamos dar algunas respuestas a estas interrogantes, sobre todo para acercarnos un poco a la comprensión de quién es el migrante, en particular niños, niñas y adolescentes, revisar el carácter de estos como sujetos de derecho y en particular de derecho educativo, para pasar a una discusión sobre algunas experiencias educativas y reflexionar qué significa, qué impacto puede tener para estos estudiantes migrantes temporales o migrantes permanentes, el pasar por la escuela o el ser reconocidos en la escuela. Por lo tanto, pues le damos muchas gracias a nuestros muy apreciados ponentes. El doctor Douglas Izarra Bielma es venezolano, doctor en educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Táchira, Venezuela. Es magíster en educación, mención enseñanza de la geografía por la Universidad de los Andes, también de Venezuela, y licenciado en educación, mención ciencias sociales por la Universidad Católica del Táchira. Es actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador desde el año 2002 y coordina el área de extensión académica de San Cristóbal, así como es editor de la revista Investigación y Formación Pedagógica, revista del CIEC. Sus investigaciones se han centrado en la formación docente, identidad docente, ética profesional y ética de la investigación. Pues muy bienvenido, Douglas, a este Ah, espacio. Gracias, estimada Cecilia. Un placer saludarlos. Luis Manuel, un gusto. Bien, Bien, y Luis Manuel, el doctor Luis Manuel Cuevas Quintero, tiene doctorado en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Es maestro en historia por la Universidad Iberoamericana de México y tiene una licenciatura en historia y educación. También es venezolano. Trabajó durante varios años, desde el 2002 al 2018, en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, Venezuela, en las áreas de Geografía e Historia Cultural, y actualmente es profesor e investigador contratado por la Universidad Pedagógica Nacional de México. El doctor Cuevas Quintero es también, como decíamos, venezolano y es profesor invitado en el posgrado de Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se centran en la imaginación geográfica y espacialización de prácticas y saberes, periodos colonial, siglo XVIII, y modernidad, siglo XIX y XX,
Pedagogías del espacio y resignificación de la escuela y prácticas escolares en México, Historia cultural y de las ideas en Venezuela y América Latina, y Justicia espacial y percepción geográfica de las migraciones en el tiempo presente en México. Muy bien, muy bienvenido, doctor Luis Manuel Cuevas. Bien, Pasamos Olga. entonces ahora pues al tema que nos ocupa, y lo que queremos, si les parece, empezar un poco a dialogar sobre quién es el migrante, cuáles son las condiciones de ser migrante en un país y de ser migrante en tránsito. A lo mejor sería interesante conocer qué representa también ser un niño, una niña y un adolescente en proceso de migración. Si quieren, podemos empezar. Eh, por quien quiera tomar la palabra primero. Pues bueno, yo creo que para empezar Adelante. a establecer un diálogo, se trata de un diálogo, yo diría, sin, sin pretensiones muy, digamos, de profundizar, pero sí de plantear eh, el drama que está detrás de todo el tema migratorio. Entendiendo por el drama, pues que son seres humanos que están expuestos a una condición de movilidad y que esa condición de movilidad en general, la mayoría no la pidió. Es decir, el migrante actual en su mayoría son personas que se ven forzadas a salir de sus países y a diferencia de otras movilidades, como por ejemplo las movilidades académicas o las movilidades de turismo, o estas son mucho más complejas y prácticamente marcan la agenda global. El fenómeno migratorio se ha convertido hoy día en parte del foco de atención de los medios de comunicación, en el foco de atención de las cotidianidades, en donde países como por ejemplo México veía la migración siempre como algo que estaba ahí como muy lejano y ahora está totalmente transversalizando toda la discusión nacional y atraviesan realmente todo el territorio. México se ha convertido ya, no es un país receptor, es un país de tránsito de la migración y los volúmenes de ese tránsito ya llaman mucho la atención y han generado pues, irritación en la frontera sur, porque esa migración está entrando por la zona sur de México y se desplazan hacia la zona norte, pero el migrante, en esta suerte de definiciones, pues el Pacto Mundial de Migraciones redefine un poco la idea del migrante, planteando más bien una concepción mucho más ajustada a un derecho internacional, pero ese migrante que tiene un derecho de movilizarse por todas partes del mundo, según lo que establecen estas condiciones, por ejemplo, de derechos humanos y del Pacto Mundial de Migraciones, hoy se ve menoscabada porque aparece el Estado Nacional que también produce otra visión, ¿no? Entonces, el migrante es aquel que no es el nacional en un territorio, ¿no? No se reconoce como nacional y por lo tanto está despojado de ciudadanía como tal, ¿no? Será ciudadano del mundo, pero dentro del país los derechos se le reducen ampliamente. Entonces, sí, hoy día tenemos mayores dificultades para llegar a un acuerdo sobre qué es lo que vamos a definir por el migrante. Y cuando a ese migrante lo estamos tipificando además o caracterizando como migrantes niños, la cosa se complejiza más por las implicaciones morales que esto tiene, ¿no? Es decir, hay niños que viajan solos y esos niños que viajan solos están sometidos y expuestos a cualquier contingencia durante el trayecto, durante el viaje. La UNICEF ha tratado de darle una respuesta a esto, pero no nos adelantemos. Bien, muchas gracias. Adelante, Douglas. Ujú. Sí, quisiera retomar algo de lo que dice Luis Manuel, que es la dimensión humana del fenómeno migratorio, porque detrás de cada persona que viaja o de cada grupo familiar que viaja, pues hay una historia que es importante señalar. Y también, a pesar de, pues, de las declaraciones que se puedan hacer, también entender que dentro de esa categoría migrante hay una gran diversidad de los fenómenos y de la forma como se desarrolla el proceso migratorio.
porque en el caso particular del caso venezolano, nosotros podemos, bueno, de hecho yo vivo en el estado Táchira, que es fronterizo con Colombia, que es la ruta de paso de una gran cantidad de migrantes venezolanos. Y entonces uno aprecia pues la diversidad que existe al respecto, porque están los que quizás han llamado más la atención porque aparecen más en los medios de comunicación, que es la figura del caminante, que son las personas que se trasladan, que han cruzado América del Sur, desde el extremo norte de América del Sur en Venezuela hasta Chile, caminando, que son los que más protagonizan reportajes, que están allí, pero junto a esa realidad que es innegable, pues también hay otras formas de migración de otras personas que han tenido una movilidad más organizada, que tenían unas ciertas garantías en el proceso de movilidad y aunque insistimos que todos ellos viven un tema de desarraigo y un cambio en sus dinámicas sociales y en sus dinámicas familiares y culturales, pero pues hay personas que viajaron en avión, se establecieron en Europa, llevaban nacionalidad, tenían títulos reconocidos, tenían pasaporte europeo porque su familia era de ascendiente europea y entonces ese es un fenómeno migratorio interesante de ver, pero junto a ese o paralelo a ese está el de los caminantes, el del que salió casi con lo que llevaba puesto, que se fue sin documentos, que no llevó o no tuvo forma de apostillar su formación profesional y que no va en avión, que va a ir caminando y va a ir haciendo tantas paradas como sean necesarias hasta llegar al destino que se ha fijado. Entonces, esta dimensión del fenómeno migratorio con esas particularidades se agrava mucho más cuando son niños, niños, niñas, adolescentes, porque ciertamente ya hay familias que caminan juntas, ¿sí? Pero en ese proceso de que caminan juntas, pues el niño se tarda más en caminar, a veces representa una dificultad para seguir la vía, para seguir caminando. Y entonces, pues, ¿qué hemos visto? Que a veces sin querer, a veces no sabemos las circunstancias exactas, pues los niños también van quedando rezagados en ese proceso de migración. Y entonces pueden quedar rezagados en el origen cuando el niño se le entrega a un familiar cercano, a la abuela, a un tío o a un vecino de mucha confianza o a otra persona, o pueden quedar rezagados en el camino. Sí, cuando necesitamos seguir caminando, pero uno se enferma y el otro, entonces si consiguen a alguien de buen corazón a quien entregarle el niño, también puede pasar eso. O aparecen los niños solos en algún punto del camino porque pues se extraviaron también en ese proceso. Entonces, el tema de los niños, sobre todo de los niños más pequeños, es un tema bastante complejo y que toca muchísimas fibras muy sensibles en términos de la moralidad y de la forma como se genera esa situación. Pues qué fuerte, ¿verdad? Yo creo que aquí nos planteamos el panorama de que no se puede encontrar todavía o no queda muy claro la definición precisa de quién es el migrante, o también que para abordar el tema migrante hay que mirar los diferentes, mirarlo desde diferentes aristas y Luis Manuel mencionaba, por ejemplo, el tema de la nación, ¿verdad? Su relación como ciudadano en relación a los lugares desde donde es recibido o visto o percibido, o las diferencias, la diversidad de las condiciones de la migración desde el lugar de origen por su situación económica, por la disponibilidad o no de papeles y lo que Douglas mencionaba, el drama que también representa, ¿verdad? Este trayecto complejo. Y el que algunos niños, niñas o adolescentes puedan quedarse en el camino o sean separados de sus familias desde un inicio o durante el trayecto, y lo que esto va a representar para estas personas que están en formación y están en crecimiento. Entonces, yo me pregunto, una de las interrogantes que tenemos en el camino es si a la hora de pasar por los diferentes países estamos preocupados un poco más en este espacio por el migrante latinoamericano, por supuesto,
Em, hay algunas normas, hay algunos acuerdos que definen los derechos de los migrantes en su paso por los países o en su residencia. Y en particular, si hay un derecho a la educación para el migrante, aun cuando, ¿verdad?, sea un migrante de paso. No sé, qué podemos un poco discutir sobre el tema. Bien, el tema no está resuelto a pesar de que el Pacto Mundial de Migraciones, la reunión de Nueva York también que antecedió al Pacto Mundial de Migraciones establecen la necesidad de reconocer un nuevo trato al migrante. Es decir, el migrante es el portador de un estigma, para hablar así en términos de Erving Goffman. Si sobre él recae un estigma porque es el que llega ilegal. De hecho, hay unas asignaturas en el lenguaje que van, digamos, caracterizando al migrante. Es el ilegal, es el que entra clandestino, es el sudaca, es el centroamericano. O sea, ni siquiera tiene nacionalidad precisa, son centroamericanos. O aparecen como el negro, el indio. Es decir, también comienzan a escribírsele al migrante una serie de elementos, digamos, en el plano del lenguaje que son negativos. Y en esa negatividad, el migrante se hace sospechoso. Entonces, bajo sospecha, pues no hay derecho, pues el derecho se le conculca porque al no ser reconocido como ciudadano, de hecho, un trabajo que hicimos Liliana López Levi y yo se llamaba ¿Quién tiene el derecho a la nación?, ¿no? Sobre la migración en tiempos de la 4T, y eso pues tenía que ver precisamente con una problemática de el sujeto de derecho. Entonces hay una conflictividad que se presenta para el migrante, porque por un lado está la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF, que se encarga precisamente del tema de las infancias y de las adolescencias y cómo están afectadas. Pero si uno mira, por ejemplo, yo estaba revisando la página de UNICEF hace rato, unicef.org México, y uno mira migración de niñas, niños y adolescentes, se elaboran manuales, se elabora una serie de guías para reconocer en cierto modo un derecho, pero curiosamente el derecho de la educación no aparece central. Si miramos la página, y la página la podemos poner a disposición, pero si aparece en la página, no hay por ningún lado el tema educativo con centralidad como problema. Se entiende entonces que este niño migrante es un niño que está en una constante movilidad y se asume o se naturaliza esa movilidad, y por supuesto el derecho a la educación no aparece por ningún lado. Es decir, ellos son sujetos que vienen las soluciones que plantean, ¿no? Entonces, en las soluciones se plantean problemas de salud mental, problemas de alimentación, problemas de protección en cuanto a seguridad, problemas de albergue, problemas que tienen que ver con algunas herramientas que se les da para saber cómo guiarse durante el viaje. Es decir, se asume que él está en un nomadismo dentro del territorio nacional y por tanto no es sujeto de derecho para la educación. Sí, aquí hay, por cierto, cerca de mi casa hay unos niños venezolanos y su mamá atiende un puesto de comida y todo el tiempo los veo allí y obviamente no están dentro del sistema educativo, son excluidos del sistema educativo porque para ingresar al sistema educativo venezolano, mexicano se establecen una serie de condiciones que estos niños no traen. Douglas señaló algo muy importante, hay migraciones organizadas, migraciones que se hacen, digamos, dentro de las condiciones que establecen ciertos tratados, ciertas formas de darle a una migración un trato selectivo inclusive. Hay migraciones que son deseables y hay migraciones que no son deseables. Es decir, hay topofilias ligadas a la xenofilia y hay topofobias ligadas a la xenofobia. Es decir,
esta espacialización del sujeto migrante y de su cuerpo implica que es un elemento que hay que rechazar dentro del sistema, ¿no? Porque es como un virus, es como, está marcado, nuevamente repito, está marcado como un paria inclusive. Entonces, y eso genera un escándalo terrible. Entonces, la UNICEF, vean, ese portal de la UNICEF no establece en ningún momento el tema educativo como central. Son otros temas, los de interés menos ese. Entonces uno siempre dice, aquí está pasando algo, ¿no? Esta condición moral que también señalábamos Douglas y yo, está permeando el problema, ¿no? Y además plantea una irritación total al sistema organizado que establece la exclusión. Bien, qué importante, ¿verdad? Pensar en la dificultad de algunos organismos internacionales para poder enfocarse sobre el tema educativo. Sin embargo, como hemos dicho al inicio, en este programa nosotros queremos pensar junto con maestros, maestras, ¿verdad? De escuelas concretas en Colombia, en México, en otros contextos eh, sobre qué hacer y cómo manejar el tema de los derechos cuando un migrante toca la puerta de la escuela o los papás de estos niños, niñas, adolescentes tocan la puerta de la escuela y dicen, ¿será que se le pueda ofrecer un espacio educativo a nuestros hijos? Nuestros hijos quieren estar un rato en la escuela, a veces pueden permanecer poco espacio, a veces pueden permanecer en un espacio mayor o el migrante tiene la fortuna, si es el caso, ¿verdad?, de lograr mantener una residencia en el lugar en el que, por el que está pasando. ¿Qué nos dirías, Douglas? ¿Con qué herramientas un profesor, una profesora, un director de escuela puede contar para decir estos niños pueden ser, estas personas pueden ser atendidas en la escuela? Yo creo que, como decía Luis Manuel antes, hay que reconocer que existen como dos planos. Hay un plano de declaraciones oficiales y hay un plano de la realidad de lo que ocurre en las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, para el caso de países de América del Sur, normalmente las personas, algunas personas, y tampoco es que sea una herramienta de uso común, pero o se suele recurrir para generar la normativa a los acuerdos derivados del convenio Andrés Bello. Entonces, en el convenio Andrés Bello, la más reciente cartilla de equivalencias es del 2019, que está disponible en línea y ahí van a encontrar una tabla completa donde están descritas las denominaciones que se utilizan en cada país y el equivalente al país del país en el que se sale, del país que recibe. Entonces, bueno, se puede checar y se puede verificar. Eso es en un plano de convenio internacional, de discurso internacional. Sin embargo, la verdad es que cuando las personas llegan, hay muchas otras circunstancias que median en la posibilidad de que los niños tengan acceso a la educación. Y los países de América del Sur, vista la oleada migratoria, pues han ido desarrollando también algunas políticas específicas para tratar de dar respuesta a la situación. Por ejemplo, en el caso de la frontera Táchira Norte de Santander, entre Venezuela y Colombia, se implementaron lo que llamaron en algún momento normas de choque, porque era el volumen de migrantes que llegaron en un momento determinado que, pues, sí, mucho convenio, mucha normativa, pero ¿cómo se hace en la práctica cuando tocan el niño a la puerta y el niño no trae, su familia no trae una constancia, como decía Luis Manuel antes, no tienen unos documentos que demuestren que ese niño en su país de origen estaba estudiando cuarto grado, por ejemplo? Y lo que queda es básicamente la información que da el papá, la mamá o el acudiente, la persona que llega a la escuela a decir es que él allá estaba en tercer grado, pero además los países no tienen las mismas fechas de inicio y culminación del año escolar. Entonces es posible que el niño salga del país
terminando el grado, pero cuando llega allá resulta que ya el año escolar va por la mitad y entonces en ese momento no están recibiendo niños porque ya el año está terminando prácticamente o va más de la mitad. Y entonces hay que ver cómo se resuelve administrativamente el problema de la evaluación y de la promoción después, si el niño ingresa a la escuela, cómo lo voy a ingresar en países que además han ido desarrollando estadísticas y sistemas en los que hay que introducir los datos al inicio del año escolar y cuando alguien llega a la mitad ya eso representa un problema administrativo. Entonces, bueno, van generándose otras situaciones que no están previstas en la letra de los convenios y que tienen que ver con qué hacen las personas, cuál es la capacidad real, por ejemplo, de las escuelas, de las escuelas en el caso colombiano, en la línea fronteriza para recibir, cuántos niños realmente pueden recibir, realmente, que se puedan recibir, que se puedan realmente atender. Imagino que algo parecido debe ocurrir en el sur de México. Bueno, si llegan tantos niños, ¿cuántos niños pueden realmente estar allí? Y luego, y también uno escucha que a veces de parte de las instituciones que reciben existe una cierta molestia porque como no es permanente, entonces se hace todo un trámite para poder ingresar al niño, para incluirlo en la estadística, para que el niño aparezca y cuando se concluyó todo eso resulta que la familia sigue el camino. Entonces sigue el camino y el proceso se quedó allí y nada, pues no pasó más nada con la educación y me imagino que más adelante intentarán nuevamente conseguir o vincularse con otra escuela, pero entonces también ese proceso o visto desde la perspectiva de las administraciones escolares va generando resistencias. Como que bueno, vamos a hacer todo esto, pero después a la hora de la verdad, cuando ya resulta que ya no está, que ya el niño siguió su camino eh, queda muy a la mano de la buena voluntad de los encargados de las instituciones educativas, de hacer el trámite de las capacidades reales de las escuelas en sistemas escolares que además son precarios, que ya per se son precarios, y entonces a esa precariedad tú le sumas y la carga migrante con todas las connotaciones que ya estaba explicando Luis Manuel antes. Y entonces a veces incluso los mismos padres no sienten la confianza de acudir a la escuela a pedir apoyo porque piensan en un rechazo antes incluso de presentarse en la institución. De modo que el cuadro es muy complejo. Iniciativas, sí, sí, hay iniciativas y se intentan hacer. Y vuelvo a decir que la normativa intenta dar respuesta, pero parece que la realidad va bastante más rápido y es bastante más dinámica que la normativa. Claro, aquí También, Douglas está planteando, ¿verdad? Lo que estamos observando es que hay muchos obstáculos a los que se enfrentan realmente estos niños, niñas, adolescentes para poder entrar a la escuela, para poder ser atendidos. Uno de ellos es de la propia comunidad migrante, como mencionas, Douglas, que hay esta dificultad de mirar, de ser recibidos, efectivamente atendidos o lograr pasar estos obstáculos de orden administrativo o el obstáculo de la estigmatización. Pero la otra es también cómo desde las escuelas se construyen estas maneras de recibir tal vez a estos en calidad de estudiantes temporales, pero en recepciones algunas veces favorables y otras no tanto. Es decir, yo me pregunto si todos los migrantes son recibidos del mismo modo en las escuelas, cuando son recibidos. Y y plantea, por cierto, sí, disculpe Cecilia, pero plantea un problema. Ahorita le posteé a Cecilia dos de los trabajos que hemos hecho. Uno tiene que ver precisamente con la cuestión de los derechos. El Estatuto para Refugiados, en sus dos versiones, la del 51 y la del 67, establecen condiciones que deberían ser respetadas, sobre todo porque la situación del migrante se acerca a la del refugiado, pero hay una distinción. Y en la distinción, el migrante es el que lleva la peor parte, más que el refugiado, porque el refugiado sí comienza a ser reconocido, así no tenga los papeles. Es decir, se entiende que el refugiado, por la condición de expulsión violenta, no pudo salir con papeles, no pudo salir con nada, y por lo tanto tiene más derecho el refugiado que el migrante. Por eso es que decía que las distinciones, las maneras de cómo nombramos, es difícil. El derecho establece también una distinción que en el fondo es portador de su exclusión. Es decir, el migrante
que no es refugiado no tiene derecho. Y el refugiado sí tiene derecho. Entonces, el estatuto para refugiados, repito, el del 51, que fue la convención sobre estatutos para refugiados, y luego el estatuto del 67, sí establece una regulación, sobre todo para darle una acogida a ese sujeto de la movilidad. Pero el migrante no, el migrante sí está despojado de todo derecho, es decir, en la escala es el escalón más bajo. Realmente, Claro, hay algunos derechos que están planteados, pero son diferenciados respecto del refugiado, ¿verdad? y precisamente el Y no Pacto son Mundial, claros y tal exacto, vez los maestros, maestras, las propias escuelas, no ha no, habido una suficiente difusión. Tal vez ese podría ser un reto muy importante del sistema educativo, hablar, ¿verdad? claro. Cuando los profesores, profesoras nos preguntan, ¿y ahora qué hago con estos estudiantes? Em, Y fíjate que el Pacto ajá, Mundial de Migraciones, que es reciente, a ujú, partir de 2018 en adelante comienza a hablarse ya del Pacto Mundial de Migraciones, establece precisamente una corrección sobre esa distinción que había entre el refugiado y el migrante. Es decir, el migrante ahora intenta ser reconocido como un sujeto de derecho, porque antes no era tan, sus derechos eran mínimos. Y realmente el migrante lo que estaba en era una condición de precarización terrible en los territorios que está recorriendo y en los países de recepción donde es ilegal, ¿no? ujú. Entonces, pues eso tendría que ser corregido. ¿Cómo funciona? Yo entiendo tu preocupación, la de Douglas y en general la de un grupo de colegas, porque el fenómeno educativo, cuando se habla de un derecho humano también, el derecho a la educación, es menoscabado para estos niños, estos adolescentes que están en un territorio y que por condiciones temporales están allí, pues están como una especie de limbo. Sería el limbo, así como el limbo de San Agustín, pues el limbo de estos migrantes, ¿no? Que no tienen cómo ser recibidos, acogidos en una escuela, ¿no? Las Ahora, ONG, hay sí, una bueno, característica que también es importante señalar, porque el tránsito migratorio para un niño o niña adolescente, que es sumamente complejo, lleno de riesgos, yo estoy imaginando más en este migrante caminante, como decía Douglas, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas maneras también de migrar, un poco más cómodas, un poco más organizadas, etcétera. Pero de todas maneras, el tránsito del migrante supone muchos aprendizajes. No es que no aprende del todo, y creo que aprenden cosas que están muy vinculadas con la sobrevivencia y también en el campo moral, ¿verdad? En el campo ya más ético se miran cosas que tal vez no correspondan para los niños mirar, se viven cosas que no corresponden vivir. Y bueno, se presentan pues múltiples experiencias de vida y aprenden a ser tal vez en modos particulares. Yo quisiera ver si podemos pasar a una interrogante que a mí me parece muy importante, que independientemente de si hay una normativa clara, muy precisa, o si seguimos indagando, ¿verdad?, acerca de los acuerdos que de manera diferenciada también los países han establecido para el migrante y su paso por la escuela. ¿Qué significa para un niño pasar por la escuela? Yo tengo ese interrogante. Un niño que está en un proceso muy complejo, casi como tú decías, Luis Manuel, es un limbo, ¿verdad? Un proceso de mientras transitando de un lugar al otro, viviendo espacios como los no lugares, ¿no? Se crean nuevas formas de vida durante ese tránsito. Pero ¿qué significa para el niño como persona y como sujeto en formación pasar, aunque sea una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, independientemente de que haya logrado o no haya logrado exitosamente las credenciales propias, ¿verdad? De aprobar? ¿Qué representará atender a un niño para ese niño?
Douglas, si quieres. Ujú. Bueno, fíjate que la cuestión puede ser tan simple como dependiendo de la cobertura que tenga la escuela, puede representar la escuela un plato de comida. Sí, cuando las escuelas ofrecen servicio de comedor para niños que están viviendo en las situaciones más precarias que uno se pueda imaginar, el hecho de tener un sitio donde por lo menos le garantizan una comida al día es una experiencia que per se ya va a ser significativa. Luego está el tema de que los niños prácticamente pierden, cuando se van, pierden toda su rutina, toda su estructura de vida. Y estar en un sitio que les brinda una estructura y un acompañamiento también debe ser, imagino, pensándolo desde la perspectiva de los niños, debe ser una cuestión muy, muy valiosa, dependiendo también de la forma como sea tratado y recibido, pero la escuela debería dar una estructura, un espacio incluso y que en las dinámicas escolares, un espacio lúdico para el niño, porque justamente una de las cosas que más se pierden es la posibilidad de un tiempo verdaderamente libre de distracción y de compañía con personas de tu misma edad y que puedas disfrutar del receso de la escuela, del tiempo de descanso y correr con tus compañeros en un patio, y compartir con ellos y jugar pelota y hacer eso en un espacio organizado, que al final la escuela da eso, es una ganancia. Por eso quizás no se trata tanto de promoción, de que los niños promuevan, sino de darles una certeza, una cierta seguridad en un espacio institucional específico para ellos. Sin embargo, ese ideal choca con la forma como se están estructurando los sistemas escolares que están pensados en términos de estadística, medición y todo lo demás. Entonces, la escuela no es vista como ese espacio, sino es vista desde la perspectiva de grado, promoción, seguir. Entonces, cuando se ve así la escuela, pues ya se pierde esa posibilidad para que el niño esté como para ofrecerle esa seguridad, por lo menos, durante un par de horas al día. Claro, la escuela no como un espacio de gestión burocrática, sino como un espacio que se abre a la experiencia vital de los niños, aunque sea un temporal, ¿verdad? Luis Manuel, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Voy a hacer un pequeño ejercicio a partir de esa pregunta yo creo que tan importante y a veces tan olvidada, la que acabas tú de señalar, ¿no? Muy en el espíritu de los estudios subalternos. Es decir, yo me atrevería a decir, a pesar de que estoy viendo que hay documentales, ¿no? Hay un documental de la UNAM que se llama El drama de los niños migrantes en la frontera norte. En la UPN presentaron un corto que ahorita no recuerdo su nombre, pero era un corto de como una especie de pequeño cómic en el tránsito de unos niños que van también hacia la frontera norte. eh, y, y en algunas bibliotecas de las escuelas hay unos libros que son, por cierto, muy caros, pero están en las escuelas, que son grandotes así, y se llama Migración. Y es también una especie de libro que se va desplegando, está dirigido a niños para que los niños comprendan qué es el fenómeno migratorio. Y es interesante que esos esfuerzos están, pero no son suficientes. Y luego, en el instante en que oía a Douglas hablar y estaba deteniéndome un poco más en tu pregunta, y recordaba la primera experiencia para mí, no sé si Douglas la recordará también, que somos como de la misma edad, ¿verdad? Pero, y a lo mejor Cecilia lo recuerde a través de la literatura, porque el personaje viene de la literatura. Edmundo D'Amicis escribe una obra que se llama De los Apeninos a los Andes, y es la historia de un niño que tiene que ir de Italia hasta la Argentina buscando a su mamá, porque la ha perdido, pero va solo, va con un monito, y va él solo, el monito y él. Entonces están recorriendo, ¿verdad? En búsqueda de su madre. ¿Cuál es el relato de esto? Es el relato de la migración italiana tan fuerte en el siglo XIX que los marcó. Y ahora, trayendo ese ejemplo, ese espejo del siglo XIX con este siglo, que no son equiparables porque obviamente las condiciones históricas son diferentes y las condiciones espaciales son también relativamente diferentes.
Lo cierto es que la gran pregunta, y vuelvo otra vez con lo que inicié de las subalternidades, no le hemos preguntado suficientemente a los niños y cómo acercarse a esos niños, cómo entender cuál es su relación, porque el niño es muy resiliente, para emplear una palabra relativamente de moda, ¿verdad? El niño se reinventa constantemente, es neuroplástico, su conducta se ajusta, pero en el fondo habría que indagar más. Yo me atrevería a decir que un gran proyecto para nosotros pudiera ser ese, ¿no? Preguntarle a las infancias, preguntarle sobre qué están sintiendo, porque el niño que no juega, y me parece muy atinada la observación de Douglas, ¿no? El niño que no juega, ese niño que está excluido de lo lúdico porque tiene que vivir el drama del desplazamiento migratorio, es un niño que va a estar marcado precisamente por la ausencia de esa dinámica que es muy importante para la estructuración de su personalidad. Entonces, ¿cómo considerar todo esto? ¿Cómo leer la complejidad? Pues obviamente yo diría que tenemos que ser un poquito más conscientes de que no hemos hecho las preguntas suficientes a los actores, que en este caso serían estas infancias que están ahí, estos niños, y que hay que indagar un poco más. Yo creo que deberíamos ser más prudentes a la hora de abordar esto, pero esa prudencia nos aporta a nosotros la posibilidad de hacer un gran proyecto que tenga que ver con estas otras miradas, así como yo me atrevería a decir, así como Günter Grass hizo el tambor de hojalata y es un niño que está viendo la guerra y no quiere crecer, habría que ver qué es lo que estos niños de carne y hueso en la movilidad humana están diciendo de su propio tránsito, de su propia situación de recepción, de estos no lugares que pueden reconvertirse en lugares marcados tal vez por experiencias positivas o negativas, la experiencia de la hospitalidad o la experiencia de la inhospitalidad que los marca también. Sí, Ujú. muchísimas gracias, Luis Manuel. Acaba de llegar y le damos la bienvenida al doctor Saúl Velasco Cruz, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, sociólogo, especialista en el campo del racismo, en la educación y ha estado últimamente preocupado también con el tema de la migración, sobre todo mirando la realidad geográfica de el sur de México, Chiapas, desde donde él ha tenido experiencias amplias como para pensar y mirar la realidad que viven niños, niñas, jóvenes en ese contexto, pero como otras poblaciones, ¿verdad? Y bueno, dándole la bienvenida a nuestro muy estimado doctor Saúl Velasco. Estábamos, para ponerte en panorama, Saúl, hablando sobre esta pregunta em, de lo que significa para un niño, una niña, un adolescente pasar por la escuela aún cuando está en una condición de migrante, sobre todo para el caso de los migrantes temporales. Y me permite un poco traer a colación esto que Hannah Arendt planteaba acerca del lugar que tiene la escuela en la vida de los niños. La escuela debe ser un espacio seguro, debe garantizarse como un espacio para que los niños puedan entrar em, y ser cuidados, donde los adultos se hacen responsables, ¿verdad? Maestros, maestras. eh, y tal vez el paso por la escuela, yo me pregunto, sería dentro de toda la incertidumbre del viaje del migrante, sobre todo este migrante que está en tránsito, eh, un, un, eh, digamos, la escuela le puede ofrecer ese lugar seguro, aunque sea un paréntesis durante su camino, ¿no? Entonces, no sé, Saúl, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? Eh, Comentábamos también al inicio que para maestros, maestras, tanto de educación básica como de educación media superior, hay una pregunta recurrente.
cómo trabajamos con los migrantes, ¿ah? Y qué lugar tienen los migrantes en el sistema educativo. Bienvenido, pues te damos la palabra. Gracias, doctora Ceci. Bueno, pues un placer. eh, Colegas, Douglas, Luis Manuel, un placer charlar sobre tan delicado tema y pues un tema sensible también para este asunto de la educación en el proceso de migración, ¿verdad? Los niños que son pues digamos, un segmento, un grupo etario altamente eh, prioritario para la renovación de nuestras sociedades que van colocándose ya en la pirámide inversa, eh, salvo algunas excepciones cercanas a nosotros, Guatemala, que tiene, digamos, todavía cierto equilibrio, las demás sociedades tienden a vivir esa inversión. Entonces, la infancia, los niños se convierten en bueno, en un segmento social altamente apreciado que en el desplazamiento sufren por extensión de sus familias eh, los efectos de la xenofobia. Muy, por el contrario de lo que dice la Declaración de los Derechos Universales, que pues ponen el acento en que se debe garantizar la educación como un derecho fundamental. eh, no sucede con la formalidad con la que los países deberían ya estar preparados, porque esto de la migración no es de ahora, llevamos muchos años, muchas décadas. Los datos de los flujos migratorios, si bien no alcanzaban los volúmenes que ahora tienen, pues sí era ya una constante. Desde la segunda mitad del siglo XX, México se convirtió en un país de tránsito obligado por las oleadas hacia Estados Unidos y Canadá, pero no ha habido una política, digamos, permanente. Excepcionalmente en algunas entidades del interior de la República ya hay disposiciones que pues permiten que los niños entran a la escuela como ese espacio donde su condición de infantes está vinculada con otros infantes. Y ese lugar seguro sucede, aunque sea solo como un refugio, digamos, eh, excepcional. No es la regla porque están en esta condición indefinida, lo saben, los niños son seres totalmente conscientes, pueden pueden entender la situación, aunque pues sufran mucho pánico, mucho miedo y también pues se ven contagiados por el miedo de los adultos. Entonces, es un umbral liminal donde pues los niños van a la escuela, pero saben que no es su escuela, que es un espacio para ellos, pero no es un espacio, digamos, como el que probablemente ya tenían en sus países de origen, ¿no? Siempre va quedando una marca que se va a llevar y, como decía al comienzo, muy cercano al asunto de la xenofobia, el rechazo al otro, eh, la xenofobia como una extensión del racismo que, bien que mal, en nuestros temas abordados en el diplomado, eh, hemos definido, hemos logrado saber, pues eso, cuando se refiere a los extranjeros en su condición de extranjería, pues digamos que se vive como algo equivalente el racismo y la xenofobia como fenómenos conexos, pues los están asediando. Siempre son los extraños y se saben extraños, aunque en el juego logren romper con eso, eh, porque al final de cuentas la humanidad es una y los niños todavía en su elasticidad mental logran superar esas barreras que los adultos no podemos del todo por la larga exposición en las escuelas, en la vida ordinaria, en lo que es también la edad que avanza, pues no tenemos la elasticidad como los niños sí lo logran.
logran romper con eso. Pasa que habría que pensar como lo hace Luis Manuel, decir, bueno, habría que entender cómo lo están imaginando, pero en la prioridad, en la línea, digamos, eh, puntual de nuestro interés sobre el racismo, yo creo que toca nosotros como adultos entender, digamos, ese pequeño, enorme detalle, ¿no? De que son niños en condición de exposición directa a la xenofobia. Insisto en eso, me detengo allí. Creo que es una de las líneas prioritarias Ujú. que nos podrían permitir luego entrar a otros aspectos que pues merecen la pena ser considerados. Claro, la xenofobia, al racismo, a la estigmatización, a violencias múltiples, ¿verdad? Que no solamente se presentan en el contexto, en el espacio amplio por donde ellos están recorriendo o donde están viviendo, sino lo que aquí nos interesaría y nos preocuparía más es cómo se reproduce esto y también se construye en las escuelas por donde ellos están pasando. Y, y sería interesante entonces, así como un último punto a manera de cierre, em, ¿qué apuestas importantes tiene para la escuela, ¿no? Y sobre todo, como estamos trabajando con profesores, profesoras, autoridades escolares, ¿qué apuestas importantes habrían en términos de o formación o prácticas de la escuela? A lo mejor una, dos, yo creo que son, el tema es tan complejo que hay miles de apuestas que podemos tratar de mirar, pero ¿cómo- ¿qué caminos, qué esperanzas tal vez, ¿verdad? Haya de que la escuela pueda convertirse en un espacio receptor, amable y formativo para los estudiantes, niños, niñas, jóvenes que pasan, aunque sea de manera temporalmente en ellas. No sé quién quiera más o menos empezar a discutir sobre esto. Y yo Adelante, quisiera, Jules. bueno, creo que lo primero que las escuelas, hay que pensar mucho en el maestro que está en la escuela y la actitud del maestro es central en este asunto, porque pues los maestros como grupo reproducen los mismos problemas sociales que tenemos todos. Y tenemos maestros que también pueden ser tan xenófobos como el que más, o pueden también ser muy receptivos. Y entonces hay un asunto de formación de los maestros que es esencial, que trasciende la visión, decíamos antes, de la escuela como este espacio burocrático para tenerlo como espacio formativo y como espacio que recibe, que tiene la disposición para recibir. Entonces, bueno, que hay que pensar que hay que formar mucho a los maestros en eso, que la escuela además, si es el centro al que se dirigen los padres, también es el centro en el que quizás los padres también, padres de los niños migrantes también puedan recibir orientación sobre las posibilidades que ofrece el espacio en el que se encuentran en otras materias de atención que van más allá de lo educativo. Entonces, qué sé yo, pienso por ejemplo que en el caso colombiano se ha generado todo un tema con relación a cómo se accede al sistema de salud, pero entonces el migrante no lo sabe, pero en la escuela lo pueden orientar. En el caso de que su hijo esté enfermo, ¿a dónde va? ¿A dónde lo lleva? Porque es que cuando uno llega a un sitio uno no sabe nada de eso, no sabe cómo funciona, no sabe si el sistema es público, si tengo que llevar dinero para pagar o cómo va a funcionar el asunto. Entonces, la escuela puede ser un centro de información, de integración, más allá simplemente pues, de lo educativo. Pues hay otros elementos que también se pueden hacer, o como las posibilidades que ofrece el sitio en el que se encuentre en materia de regularización efectiva, de decir, bueno, acá usted puede, a partir de esto, o por usar el ejemplo nuevamente colombiano, tramitar el permiso especial de permanencia mientras esté aquí, y ese permiso especial, aun cuando no lo va a regularizar, le va a dar por lo menos una presencia y unas ciertas condiciones especiales
porque ya está registrado, porque aparece, porque tiene un carnet con su fotografía que puede presentar ante las autoridades cuando pase algo, alguna situación con el niño en la escuela o en general. Entonces, bueno, una escuela que se conciba como un centro en ese sentido formativo y en el que se pueda además apoyar al migrante en su proceso de tránsito o incluso en relación con las posibilidades que tiene en el espacio en el que se encuentra, creo que es muy relevante. Luego, pues pensar que hay otras opciones de formación también más allá de la escuela. En el diplomado nosotros hemos hablado bastante con relación a las posibilidades de formación, el uso de la literatura, si trabajamos con adolescentes, pues hay mucha novela gráfica, que es algo que le llama mucho la atención a los estudiantes. Ahora mismo está en tendencia Nido, que es una novela gráfica, un cómic de una autora venezolana que describe justamente la experiencia de los caminantes, que aprovecho para recomendarla porque me parece que está muy bien, que está muy interesante. Bueno, vamos a ver si recordamos la autora. La novela se llama Nido, eso sí, y fue galardonada hace poco con un premio nacional de novela gráfica en Colombia este año. La autora es venezolana, radicada en Medellín. Y ese tipo de expresiones, ese tipo de Creo que es muestras, Laura Arisco, ¿verdad? sí, 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 Laura Guarisco. Ah, Laura. Este, este, ese tipo de materiales, compartir esos materiales, hacerlos circular, ver, llegar a los chicos, especialmente a los adolescentes, también desde esos lenguajes, creo que es algo relevante, interesante para hacer y que la escuela también tiene un papel sobre eso. Pero insisto muchísimo en la importancia de los maestros y en la necesidad de formar maestros que tengan una concepción clara del derecho del niño, independientemente de su situación política en el contexto en el que se encuentra. Cuando los maestros nos preocupamos más por la normatividad que por el derecho del niño tangible que tengo enfrente, pues estamos en un problema de concepción y de la misión que tiene realmente la escuela pública, para atender a todos. Me voy a tener que retirar, pero ha sido un placer conversar con ustedes. Es realmente muy, muy interesante este tema, escucharlos, aprender y tener que reflexionar sobre esto. Ha sido de verdad un placer. Sí, muchísimas Chao, chao. gracias, doctor Douglas Izarra. Esperamos verlo en nuestro siguiente espacio para pensar y reflexionar sobre el tema de las migraciones, del racismo y la interculturalidad en la escuela. Hasta Vale. luego, nos quedamos Hasta luego. entonces con Luis Manuel y con Saúl. Y quiero retomar rápidamente dos cosas que destaco de esta última participación de Douglas. Es la escuela como amiga del migrante, la escuela como mediadora con la sociedad del migrante, me pareció muy interesante. Y la otra, pues la formación de los niños, adolescentes en la escuela, pero pensando no solamente, digamos, en los aprendizajes, contenidos escolares, curriculares, formales, sino en la experiencia de la migración, con esta novela que nos está recomendando de Nido, ¿no? Con este texto, que reafirma un poco esta idea de que un migrante, un niño, niña joven, por ese camino que está pasando, está aprendiendo un mundo también, un mundo de cosas muy complejas y hay un desarrollo de competencias del vivir, del sobrevivir, de la comunicación, de la rápida respuesta, por supuesto, sobrevivencia frente inclusive los embates de la naturaleza, entre otros múltiples embates que está aprendiendo. Destaco pues de manera muy importante las aportaciones del doctor Izarra y bueno, no sé si quiere Saúl compartirnos un poco sobre estos últimos retos, ¿verdad? Últimas posibilidades que se tienen para pensar para las escuelas y su papel frente a los migrantes. Bueno,
parece que podríamos pensar poco en imaginarnos necesidades directas de los niños que vienen migrando y de sus familias. Y digo que el primer recurso podría ser la imaginación. Me pongo en el papel de docente, es decir, bueno, ¿qué preocupa a los papás y a los niños, a los adolescentes que vienen en el grupo? De pronto ellos se hacen ideas de cómo es la gente que se van encontrando. Y si hay un, digamos, un momento en donde se detiene el flujo, por unos días, por unas semanas, o probablemente por un tiempo mayor, siempre está la curiosidad, el encuentro con el otro que no viene siendo algo, digamos, eh, totalmente abstracto, sino que los niños, las familias traen una idea de quiénes son sus interlocutores, las personas con que se van a encontrar, si van a ser hostiles o no, reservas, miedos, que de pronto aparecen como en primera línea, y con sobradas razones, porque nuestras fronteras han sido muy sólidas, han sido muros, pero si nos apropiamos de la idea de Sigmund Bauman y pensamos en las fronteras líquidas, como más fluidas, donde las personas, pues, también piensan, ya pasaron otros, no somos los primeros, hay otros que avanzaron. Entonces, ese lado lo podemos imaginar los maestros, las maestras, es decir, ¿qué traen estos niños consigo? Vamos a pensar que no somos la institución migratoria, somos pues unos humanistas que en esa condición pues nos preocupamos por la humanidad de los otros, de las otras. No somos el centro de la xenofobia, aunque pudiéramos tener conductas, como decía hace unos segundos el doctor Douglas, porque estoy hablando como si fuera un profesor en esa condición de recibir a niños y adolescentes migrantes. No somos el centro de la xenofobia. Podemos tener esas conductas, pero podemos también pensar, estos no se van a quedar aquí. No vienen con la intención de radicarse en el país. Vienen con la aspiración, por las protestas, lo sabemos, de continuar una ruta más larga. Entonces, como que eso podría atenuar la xenofobia sobre los niños, en la figura de los niños. Socialmente hay otra combinación de pensamientos y de recelos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con respecto a la población haitiana. Eh, la gente piensa bajo referentes xenofóbicos de que deberían regresarse a su país. Pero no sé si esa misma posición es la de las escuelas. Creo que no. Tienen curiosidad. Podrían pensarse que las escuelas pueden ser un centro, como decía el doctor Douglas, con otras características. Y tal vez convendría pensar en esa condición curiosa, temerosa de papás y de niños. Eh, a veces le damos demasiada carga al sentido programático, curricular, formativo, cuando la escuela también es un espacio que enseña de otros modos, o sea, enseña la coexistencia. Y mal haríamos pensando en que la preocupación tiene que ser qué le enseño, en qué etapa de su desarrollo psicológico, emocional viene la persona. Quizás sea un centro donde hay que dejar que la gente juegue, aprenda, eh, bajo otra lógica, bajo otras condiciones. Entonces, quizás si me pidiera un consejo, doctora Ceci, yo diría, quizás habría que pensar en la parte lúdica de la escuela. Ofrezco como profesor, profesora, el juego con los niños, el dibujo, el arte como,
como recurso de escape, de liberación. Vamos a dibuja tu país, cuéntanos. Es verdad que los contenidos curriculares traen una condición como muy fría, muy racional, pero los maestros suelen ser personas muy imaginativas. Y si saben que estos muchachitos estos adolescentes no van a quedarse, pues podrían intentarlo por allí, ¿verdad? Yo en, lo haría inmediatamente, porque también relajaría un poco mi condición del docente, del que se espera, pues no sé, ¿qué imagina la gente sobre los docentes? Yo me pondría en ese plan más, poco como en aquella película, La vida es bella, Mm. sí, jugando a que el mundo es de otro modo, ¿no? Y pensando que las fronteras pues no nos separan, sino que nos conectan. Y entonces regreso a la idea de Sigmund Bauman, las fronteras ya no son lo que fueron, ahora son fluidas, son líquidas. Y me quedo más con eso. Es una deformación de mi pensamiento sociológico, pero finalmente es una referencia que bien valdría la pena, porque con barreras o sin ellas la gente pasa, avanza. Y pues en esa condición la escuela no puede ser un círculo cerrado, debe abrirse. Bien, bien interesante, porque por un lado estamos frente a un contexto mundial en el que la migración deja de ser algo esporádico, de periodos delimitados, a lo que posiblemente sea algo más constante de lo que esperábamos, ¿verdad? ¿Mm? Y me parece que la migración, por lo menos de Sudamérica, de Centroamérica, hacia el norte, independientemente de todos los discursos y las amenazas que se plantean, sigue siendo una realidad constante, y los maestros, maestras, las escuelas tienen que enfrentarse a esa realidad. Frente a ello, esto que Saúl nos menciona, de que la escuela debe abrirse, debe ser más sensible, yo me pregunto, y también frente a esto que dices, que los maestros, maestras hacen esfuerzos con creatividad, recepcionan a los niños de un modo, estaríamos hablando entonces de una escuela que debe transformarse o transformar su corazón, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, fortalecer la sensibilidad de maestros, maestras, personal educativo hacia los migrantes y hacia esta condición de fragilidad que tienen. Esto me parece como muy, muy relevante lo que estás mencionando. Y no sé si quieras aportar algo más para cerrar, estimado Luis Manuel, em, porque tenemos mucho que discutir, y queremos también hacer esta discusión con maestros, maestras de las escuelas en nuestra región. Creo Cuéntanos, que, Manuel. yo creo que obviamente se quedan muchas cosas por decir, ¿no? Y también por imaginar, entendiendo la facultad o la capacidad de imaginar como anticipación, como expresión de un deseo que es realizable, concreto. Se han mencionado varias categorías, varias palabras que son muy, muy potentes, ¿no? Una es lo lúdico, lo otro tiene que ver con la imaginación, y Cecilia hablaba de la esperanza, ¿no? El principio esperanza. Otra vez volvemos a hablar de que esa espera no es una espera de quedarse quietos, sino una necesidad y digamos una vinculación del ser humano, ¿no? Es decir, la migración como el tema del racismo se convierten en cruces, se cruzan los dos.
son componentes de lo que en un texto nosotros llamamos la asignatura de lo extraño. Es decir, eso que aparece ahí, el que se me aparece, es el diferente, el extraño, el que está marcado por su condición de migrante y de raza. Entonces lo excluyo, lo segrego, lo marco, construyo palabras que le ascribo a su corporeidad, a su fenotipo, y así los voy, digamos, volviendo sujetos inferiores, ¿no? O despojándolos de su condición de sujeto. Entonces, ¿cómo entender esto en las escuelas? Creo que es todo un reto. La pregunta, yo vuelvo otra vez sobre el problema de hasta dónde nosotros podemos actuar, cómo podemos actuar, sería como, así como muy Ujú. preguntas kantianas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿y qué podemos pensar? ¿Qué nos cabe esperar, ¿no? Entonces, poder entender la escuela y entender además que la escuela es una parte, es una institución del Estado, pero los estados-nación se construyeron como estados con una exclusión, llevan en el fondo, en su interior, una exclusión. Entonces la exclusión se va reproduciendo y a veces tenemos el bosque tan cerca que no vemos tampoco los problemas internos, ¿no? Es decir, el fenómeno migratorio, que ahora es todo un reto aquí en México, es porque aparece esta migración, pero México era un país expulsor de sus propios nacionales hacia los Estados Unidos. Es decir, la población de inmigrantes en los Estados Unidos creo que está alrededor de los 15, 20 millones de mexicanos. Hay 10 legales y los otros son ilegales, ¿no? Es decir, los otros dan la otra condición. Y luego, por primera vez en la historia, creo yo que o no hay registros en la frontera sur, ahora son los indígenas mexicanos yéndose a Guatemala, producto de ese polvorín que está ahí en la zona sur, ¿no? Es decir, estas violencias que atraviesan todo nos llaman la atención. Luego, en un plano donde lo de acá se puede conectar con otras cuestiones de orden global y que tiene que ver con las infancias y con la condición de extranjero, ¿no? No sé si recuerdan la imagen de este niño kurdo, Alan Kurdi, que apareció muerto en las costas del Mediterráneo y que generó una protesta masiva en toda Europa también y sobre todo de los grupos que son más conscientes, porque obviamente ahí hay grupos racistas y grupos xenófobos, pero no son tampoco la gran mayoría, hay una mayoría que también es consciente del problema. Y acá hubo otro caso análogo, casi coetáneo con ese, cuando se ahogó el papá con la niña en el río Bravo, que no generó curiosamente una respuesta similar o análoga a esta que había pasado en las costas del Mediterráneo, ¿no? Entonces, estos hechos nos llaman la atención porque yo agregaría tres categorías importantes acá. Uno, la tomo de Illich, que tiene que ver con la convivencialidad, es decir, la necesidad de generar una nueva reinvención de la escuela en términos de convivencia. Y dos, el tema que tiene que ver con la facultad de imaginar los espacios posibles de interacción de esa convivencia. La escuela se puede convertir en el centro de esa creación de una conciencia, pero la escuela en sí está limitada por ser parte del Estado, ¿no? Las escuelas no se pueden abrir así tan fácil, ¿no? Siempre tienen una limitación en su estructura organizacional, en su estructura legal, y entonces impide aceptar, por ejemplo, a un niño que esté afuera, ¿no? O sea, un niño migrante, ¿cómo lo mete la directora? ¿Cómo, o sea, uno empieza a ver las dificultades, las barreras que hay en términos legales. Y eso pues plantea también una profunda contradicción en este momento a los estados nacionales y sus derechos, que los obliga a o a atender lo que dice la Declaración de Nueva York y el Pacto Mundial de Migraciones o a ponerse en contra de lo que dice eso, ¿no? Es decir, es complejísimo el momento. Ahora, aterrizar esto en la escuela implica entonces ser un poco realista. ¿Qué puede hacer la escuela? Primero, crear conciencia. Por ahí hay un neologismo de Freire que también podemos traer a colación, ¿no? Concienciar. Es decir, crear una conciencia, una facultad de estar actuando siempre con relación a generar una conciencia de ese otro que se me aparece, de esa rostridad del migrante o la rostridad del indígena o del negro o del afrodescendiente, como lo queramos llamar en ese instante, pero ese otro tiene rostro. Y esa condición del rostro es irreductible, o sea, no se puede reducir a dato, no se puede reducir sin menoscabarle su condición de dignidad humana. Entonces,
por ahí van cosas interesantes que uno puede movilizar y luego pensar. Pero hay que pensar, y yo ahí estoy de acuerdo con lo que señalaba Saúl y también Douglas, tenemos que hacer pensable esto con los maestros, entablar un diálogo, y ese sería otro segundo proyecto que se muestra en este instante. Bueno, la primera era preguntarle a los niños, ¿no? Y la segunda, cómo generar un diálogo productivo, sin mayores ataduras al principio academicistas, ¿no? Para darle, o sea, el trabajo académico lo hacen otros o lo hacemos nosotros, pero realmente entrar en esa médula de la convivencialidad, donde se está gestando las relaciones con esos otros marcados por la asignatura de lo extraño, su extrañeza. O sea, pongo un ejemplo. Mi hijo está en una escuela aquí cercana y en esa escuela, en su primera etapa, ¿verdad? En el kinder, había una niña haitiana. Bueno, habían dos niños haitianos. Una niña muy altota, de paso el promedio de su altura era mayor que el resto y era de la misma edad, ¿no? Y había otro niño, eran hijos de la misma familia. Y a esa niña la pusieron en el cuadro de los que marchan en el acto cívico, ¿no? De este acto cívico que se hace en las escuelas mexicanas que reproduce el ritual de la nación, ¿no? Es decir, entonces la niña estaba allí y la pusieron para el acto final, ¿no? O sea, la estaban entrenando. Algo pasó, no se sabe qué, y la niña fue desincorporada de ese cuadro y no apareció más. O sea, su hermanito sí siguió asistiendo, su mamá también, pero la niña no estuvo más en ese cuadro. Entiendo que una de las dificultades era la barrera del idioma, es decir, era hablante de creol, sí, francés, pero creol y no se entendía mucho con lo que estaba pasando ahí, pero la habían incorporado. Alguien, tal vez la directora, gestionó su incorporación al cuadro para crear esa respuesta. Las escuelas pueden hacer a través de esas pequeñas respuestas mucho, pero algo pasó, algún representante se molestó y dijo que qué hacía esta negrita en el cuadro, ¿no? Entonces la sacaron. Entonces, esos hechos que son irritantes, nos irritan a nosotros en el buen sentido de que nos mueven, nos irritan así como nos mueven a pensar y a hacer pensable este tipo de situaciones y cómo darle una respuesta, una solución. Y obviamente la solución son las pequeñas cosas que podemos hacer nosotros. Y ahí viene el último componente que agregaría, que es uno de los que más me interesa a mí, que tiene que ver con las pedagogías del espacio, entendiendo por el espacio una multidimensionalidad. La escuela es un espacio, pero es un espacio que además, así como está concéntricamente enclavado con otros espacios con los que establece relaciones, así a veces se quiere hacer pensable como un feudo, ¿no? Ese feudo está atravesado por una serie de problemáticas, entre esas la problemática del racismo, la problemática de la xenofobia, la problemática de las diversidades, la problemática del no entendimiento, de la interculturalidad, y todo eso aparece a pesar de que hay esfuerzos que intentan, pero no son suficientes porque hay una falla. Y yo creo que la falla está en el modo de hacer más realizable la didáctica, tal vez, o hacer una nueva pedagogía de la relación, cómo esa relación espacial nos hace entender que creando conciencia al interior de la escuela, probablemente, o creando las condiciones para que esa conciencia aparezca, podamos entablar mejores relaciones con esos otros que están fuera de la escuela y que por diversas causas son excluidos, ¿no? Es decir, estos nuevos excluidos son los migrantes. Decíamos hace rato que no es lo mismo ser refugiado que ser migrante. Al refugiado le dan derechos por los convenios que se establecieron, pues. Es decir, cómo se le podían pedir papeles a las personas que salen corriendo de un bombardeo en el Líbano, por ejemplo. Sí, no, eso no pueden llevar ni pasaporte, ni títulos universitarios, ni nada. Esa gente está corriendo por su vida. Y entonces, ¿cómo tratarlos? Entonces, cuando surge el estatuto para refugiados, tiene que ver con el reconocimiento de que no traen papeles. Y luego se les agrega estatuto para refugiados y apátridas, porque al no poder evidenciar con un pasaporte, con un documento de dónde son, pues quedaban flotando, ¿no? Eran los sin patria. Pero estos sin patria ahora tienen un reconocimiento en el estatuto legal
pero los migrantes no. Entonces, volvemos otra vez, en la clasificación al migrante es el punto más bajo. Y entonces, ¿cómo poder interactuar con eso? Las escuelas, ¿qué pueden hacer? Los docentes, ¿qué pueden hacer? Las comunidades, ¿qué pueden hacer? Los albergues tal vez puedan hacerse una extensión. Nosotros hablamos en la UPN de trabajo social. ¿Por qué no hacer extensión de trabajo social con los migrantes? ¿Por qué no hacer extensión de trabajo social con la migración interna cuando estos grupos indígenas son desplazados por la guerra del narco en el interior del país y terminan en los centros nodales, también ocupando lugares marginales dentro de las ciudades? Entonces, poder entender eso es muy potente, ¿no? Y hacer imaginable, pensable. Uno no tiene más soluciones que decir ahorita ideas, soltarlas, ponerlas ahí y ver si tienen como las buenas semillas, fructificación. Y Bueno, eso sería sí, más o yo menos. creo que queda pues muchísimo para discutir. Creo que hay una responsabilidad también en la academia para investigar, para comprender más el fenómeno, reconocer que, bueno, las migraciones son distintas según los periodos, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de migrantes y un mundo más complejo también, ¿verdad? Más violento, sujeto a más amenazas, eso caracteriza la situación de ahora. Y Ujú, también la necesidad de construir un relato que logre em, cuestionar y contestar este relato xenofóbico, racista, excluyente, ¿verdad? De exclusión de los migrantes, de negarles su propia condición humana, su dignidad, porque también estamos en un contexto donde los medios y las redes sociales son muy, cada vez más viscerales, más venenosas y más cercanos a los discursos del odio. Y eso ha permitido que se construya un relato o relatos paralelos respecto a los migrantes que entran a la escuela, ¿verdad? Y que impiden y les niegan sus derechos, incluido el derecho a la educación. Pues ha fíjese, sido, sí, muy, muy importante, me parece, sí, Luis Manuel. Eh, Creo que hay muchísimo que sí, seguir claro. trabajando y bueno, nosotros ahorita lo hablamos desde la demanda que nos hacen profesores y profesoras, ¿verdad? Pero desde un posicionamiento también ético que tenemos que tener desde la universidad y como académicos y como interventores, porque también estamos actuando en ese sentido para contribuir en la medida de lo posible en este escenario del que se sabe poco, del que se tiene pocas respuestas, pero pues queremos y estamos interesados y tal vez en diálogo con maestros, maestras, ¿verdad? Tratar de construir eh, tal vez un nuevo relato educativo y pedagógico. Y bueno, para cerrar, ya agradecerles inmensamente al doctor Saúl Velasco, le agradecemos mucho que se haya incorporado por cuestiones de compromisos, no pudo llegar desde el primer momento, pero su aportación nos parece muy importante. Le vamos a pedir al doctor Saúl que haga un cierre para darle un poco más de espacio, si fuera tan amable, y también agradecer a Luis Manuel, doctor Luis Manuel Quintero, por sus aportaciones que también desde el espacio, la geografía, pueden contribuir a pensar el tema. Entonces, a lo mejor podemos, si ustedes quieren, un espacio muy breve de un minuto, 2 minutos, hacer un cierre para que podamos entonces concluir esta sesión ahora que pensamos sobre migrantes y escuelas en América Latina. Adelante, doctor Saúl. Gracias. Bueno, pues invitar a nuestros colegas, maestras y maestros, directivos, a pensarse en su condición de personas y hacer de la escuela un espacio de humanismo con
los que nos visitan, ya sea que se vayan a quedar o vayan a pasar eh, y seguir una ruta en la que ya no podemos acompañarlos, pero llamar a eso, llamar a la condición eh, humanitaria, más allá de lo que la convención que nos limita, ¿verdad? Pensándonos como profesoras y como profesores, para darle un lugar cálido a nuestros hermanos, sea del origen que sea, pero que están aquí, quizás eh, necesitados ahora de tener una buena recepción. Entonces, más allá de las camisas de fuerza de las instituciones, creo que es un espacio donde podemos ser generosos, generosas con los migrantes y pensar que ellos son ahora, pero el mundo puede después cambiar y convertirnos a nosotros en migrantes, porque nuestra historia en América es una historia de migraciones, de largas migraciones, de, pues, de la migración de donde nosotros venimos, porque tampoco es que la generación espontánea nos haya colocado aquí. Lo demás es una construcción que se puede hacer y rehacer, inventar y reinventar. Entonces, por encima de todo, nuestra condición humana. Creo que podría dejarlo por allí. Gracias, gracias, doctor Luis Manuel. Muchas Gracias, doctora gracias. Ceci. Muchas gracias, Saúl. Adelante, Luis Manuel, por favor. Bien, voy a enlazar con esto último que dijo Saúl y voy a enlazar con un ejemplo histórico que permite además cuestionar el metarrelato de la nación, ¿no? Cómo se construye la nación. Si la nación dice que su origen tiene que ver con el pasado indígena, ese es el metarrelato actual, y en cierto modo se entiende. Pero resulta que la forma, y además hacen un acto, ¿no? Hicieron un acto conmemorativo de Tenochtitlán y luego, primero de la fundación y después de la caída, ¿no? Pero resulta que la historia de Tenochtitlán es la historia de una migración, es la historia de la tira de Texpan, es decir, la peregrinación hasta el lago, ¿no? Es decir, estos fueron migrantes que llegaron también al lago, ¿no? Y se establecieron ahí, construyeron su historia. Esto en el plano de la condición de historicidad de una historia que es esto que acabas de decir, migración. Una pedagogía de la migración tal vez sería importante porque la agenda actual va a estar atravesada por eso. O sea, si vemos el lenguaje que aparece hoy, por ejemplo, en neomarxistas, como Terry Eagleton, que habla de una ética de la solidaridad y de la hospitalidad, y si leemos la encíclica papal Fratelli Tutti, tiene que ver con esto, tiene que ver con estas agendas. Si vemos la Declaración de Nueva York y si vemos el Pacto Mundial de Migraciones, que invito a leer, esto nos pone sobre la mesa de un nivel de los discursos y abajo, en el plano más situado, en la escuela. Es decir, lo que está sucediendo en las comunidades, en las escuelas con respecto al tema migratorio que, repito, para nuestro interés se cruza con el tema racial. Hay memes que están circulando, hay particularmente en Tláhuac, y ya para cerrar, esos memes ponen a un niño afrodescendiente entrando a una escuela y dicen las escuelas de Tláhuac en unos cuantos años. Entonces son puros niños afrodescendientes. En otro aparecen todas las circunscripciones de las delegaciones y colonias de la Ciudad de México, y hay una donde dice Tláhuac, no, Haití. Entonces, obviamente, la connotación de todo eso es una connotación racista y xenófoba. Es el clásico ejemplo del entrecruce entre esos dos componentes. Entonces, hacer pensable una pedagogía de la migración, cómo tejer en el diálogo con los docentes, esos que nosotros sabemos que están ahí en el puesto de grupo, que están en el contacto directo, de crear una nueva conciencia de lo que significan esos otros, que son también parte de nuestra relación de convivencialidad, porque lo contrario sería rechazarlos. Entonces, esa es la invitación, una pedagogía de la Muchas migración. gracias.
Excelente. Bueno, pues creo que hay muchas apuestas. Agradecemos a todos, todas, habernos escuchado. Esperamos haber respondido a los objetivos de este espacio. Y si desean mayor información de lo que estamos trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional de México y la Universidad del Cauca, con el diplomado en formación docente en pedagogías antirracistas e interculturales, les invitamos a consultar la página https://fpi.upnvirtual.edu.mx. Y bueno, están muy cordialmente invitados, invitadas a seguir los espacios, los eventos que nosotros realizamos para seguir pensando con maestras, maestros, investigadores y sociedad civil acerca de estos temas tan complejos que son necesarios abordar en las escuelas. Un abrazo muy grande, Bueno, muchas el doctor gracias, Saúl Cecilia. Velasco, doctor Luis Manuel Cuevas, y hasta la próxima. Muchas Muy gracias, buenas Saúl, noches. también. Chao y a la orden siempre. Hasta luego.